Bueno, a través de este video vamos a recordar, vamos a conmemorar y analizar un poco más lo que fue el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile. Un golpe de Estado que terminó con el derrocamiento y asesinato del presidente de entonces, Salvador Allende, realizado por las fuerzas militares de ese momento y con la participación directa de Estados Unidos. Un golpe de Estado que ha generado una herida abierta no solamente en Chile, que todavía no ha sanado, sino en toda América Latina. Y que les propongo que lo abordemos, lo analicemos a través de tres aspectos fundamentales. Número uno, cuál era el contexto internacional de ese momento del golpe de Estado. Número dos, cómo entender la participación directa de Estados Unidos en este golpe. Y número tres, entender un poco más a través del análisis lo que fue la implementación del modelo neoliberal con su base o su laboratorio inicial en Chile de ese momento. Bueno, en 1973 en el contexto internacional tenemos un periodo conocido como la Guerra Fría. Es un periodo caracterizado por dos grandes superpotencias internacionales pujando por el control mundial y donde tenemos además una caracterización bien interesante, y es que en 1973 ambas superpotencias ya actúan como imperialistas. Por un lado tenemos a Estados Unidos con un imperialismo tradicional, con participación directa de sus tropas en conflictos internacionales o asusando determinados conflictos en regiones del planeta, y a su vez teniendo ya un mayor control a través del capital financiero internacional, con instituciones financieras que ya han venido consolidándose años atrás, que es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Eso por el lado de Estados Unidos. Por el lado de la Unión Soviética, años atrás ya ha comenzado a ocurrir una política que es de imponer sus ideas en distintas regiones del mundo en ese periodo de carrera armamentista, de carrera pues por el control de regiones del mundo con Estados Unidos, y donde la Unión Soviética considera que es necesario imponer sus ideas también en determinadas regiones, y convierte entonces o se convierte entonces en un país de corte imperialista también. Ese es el contexto a nivel internacional. A nivel regional, para América Latina, tenemos un hecho bien interesante, y es que hacía 14 años, en 1959, había ocurrido la Revolución Cubana. La Revolución Cubana es un hecho fundamental en la comprensión de este periodo de los últimos 50 años del siglo XX, porque esto define una parte muy importante de los hechos políticos hasta este siglo XXI. Hay una aparición muy importante de una cantidad de movimientos de izquierda, guerrillas a nivel internacional en varios países de América Latina, y donde hay un auge también de movimientos socialistas y de izquierda en toda esta región. Bueno, respecto a la participación directa de Estados Unidos en el golpe militar de Chile, tenemos que considerar varios documentos desclasificados que ha entregado el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos en las últimas semanas, donde se ha conocido la participación directa del gobierno de Richard Nixon y de su consejero de seguridad Henry Kissinger en las decisiones previas al golpe de Estado, donde las fuerzas militares de Chile fueron quienes perpetraron este golpe de Estado, y con la participación diplomática o el acompañamiento diplomático y político de Estados Unidos a ese gobierno golpista posterior, que fue el de Augusto Pinochet, que impuso posteriormente pues su dictadura. Esto es muy importante porque entonces se entiende que Estados Unidos no solamente acompañó los momentos previos al golpe de Estado, sino que durante los días del golpe estuvo enterado de qué estaba ocurriendo allí y acompañó técnicamente este golpe, y posteriormente toda la línea económica, social y el respaldo diplomático y político fue entregado por parte de Estados Unidos al gobierno de Augusto Pinochet. Esto se ha conocido, como les cuento, a través de distintos documentos desclasificados por parte del mismo Departamento de Estado de Estados Unidos, y que es apenas una pequeña parte de esos documentos desclasificados, que son algunos telegramas enviados por el embajador de Estados Unidos en Chile a su presidente, por documentos que entregaba la CIA a el gobierno pues de Estados Unidos, a Richard Nixon, entre otra cantidad. Esto es una pequeña parte. El gobierno de Chile en este momento está exigiendo
que haya una desclasificación completa de la documentación que tenga el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre toda esa época para poder tener una reconstrucción completa de la memoria que se requiere sobre ese momento. Bueno, en tercer lugar tenemos el modelo económico neoliberal que fue implementado durante la dictadura de Augusto Pinochet y que tuvo su mayor expresión en términos de base o de inicio de modelo económico a partir de los años 80. Recordemos que en Estados Unidos existía una escuela de pensamiento económico que se llamaba los Chicago Boys o la Escuela de Chicago, donde ellos consideraban que había que hacer una reducción al máximo posible de la participación del Estado en sectores estratégicos de la economía y de la política a nivel de los países. De esa manera, entonces, Chile fue la base o el laboratorio principal donde se empezó a implementar ese modelo económico. Uno de sus principales pensadores fue Milton Friedman, y donde sectores estratégicos donde había participación del Estado fueron paulatinamente siendo privatizados. Sectores como las telecomunicaciones, el sector minero energético con el petróleo, el gas, el níquel, sectores fundamentales en términos sociales como lo es la salud y la educación, la privatización de sectores también como el transporte, entre muchos otros, pues fueron base o inició esos modelos de privatización en Chile. Y posteriormente, con la caída de la Unión Soviética en 1990, queda Estados Unidos como superpotencia ganadora a nivel mundial con su derecho, o sea, ellos se abogan el derecho a poder implementar este modelo económico a nivel internacional. De esa manera el neoliberalismo, el libre mercado, el libre comercio, como lo queramos llamar, fue entonces expandido a nivel mundial, pero es importante entender que el laboratorio principal o inicial fue en Chile durante esta época de dictadura de Augusto Pinochet.